El viento soplaba con una frialdad inusual aquella noche en el cementerio. Las hojas secas crujían bajo los pies de Miguel, un cobeiro experimentado que llevaba más de 20 años cavando tumbas y presenciando el silencioso descanso de los muertos. Pero esa noche, algo estaba diferente. Había un peso en el aire, una sensación densa que se adhería a la piel como si alguien estuviera observándolo desde la oscuridad. El cementerio nunca había sido un lugar acogedor, pero Miguel estaba acostumbrado a los murmullos del viento entre las lápidas, al ulular de las aves nocturnas y al eco de sus propios pasos en la tierra húmeda. Sin embargo, lo que escuchó esa noche no podía explicarse con simples sonidos de la noche. Un susurro, tan bajo que apenas era audible, se filtró entre el silbido del viento. No venía de un punto fijo, parecía rodearlo, deslizarse entre los árboles y las tumbas como si alguien, o algo, lo llamara por su nombre. Miguel se detuvo en seco. Miró a su alrededor con el corazón golpeando en su pecho. La linterna en su mano titiló por un instante, proyectando sombras que parecían alargarse de forma antinatural sobre las lápidas. Trató de convencerse de que era su imaginación, pero el escalofrío que recorrió su espalda le decía otra cosa. Decidió apurarse. Solo tenía que cubrir la tumba recién cavada y terminar su turno. Sin embargo, cuando su pala se hundió en la tierra, algo más salió con ella. Un pedazo de tela oscura, sucia y gastada, que parecía haber estado enterrada por años. Pero lo que más lo inquietó no fue la tela, sino lo que la acompañaba. Un dedo huesudo y descompuesto, todavía con la piel pegada en algunos trozos. El terror lo paralizó. No podía ser parte del cadáver enterrado esa tarde, estaba demasiado deteriorado, demasiado viejo. Entonces, el susurro volvió, esta vez más cerca. Miguel, ¿por qué me enterraste aquí? La voz era tenue, pero cargada de un sufrimiento indescriptible. Miguel sintió que el aire le faltaba, su cuerpo se negó a moverse. Y entonces, la linterna parpadeó una vez más. Antes de apagarse por completo, la oscuridad lo envolvió. Miguel no era un hombre fácil de asustar. Durante 2 décadas trabajando como cobeiro, había visto de todo: cuerpos en estado avanzado de descomposición, ataúdes que parecían moverse con los cambios de temperatura, y hasta entierros en los que la familia juraba haber visto los ojos del difunto abrirse por un instante antes de cerrar el féretro. Pero nunca había sentido un miedo tan visceral como el que experimentó aquella noche, con la linterna apagada. Se quedó inmóvil por un segundo, esperando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. El cementerio era un laberinto de sombras, las lápidas proyectaban siluetas irregulares que parecían figuras acechándolo desde las profundidades de la noche. Intentó calmar su respiración, pero su corazón latía con tal fuerza que parecía retumbar en el aire silencioso. Tranquilo. Es solo el viento. Susurró para sí mismo, tratando de convencerse de que lo que había escuchado era producto de su imaginación, pero entonces, un sonido le heló la sangre. No era el viento, ni el crujir de ramas. Era algo más. Algo húmedo, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la tierra mojada. Venía de su derecha, donde una hilera de tumbas antiguas se erguía como testigos silenciosos de incontables despedidas. Miguel apretó la linterna con fuerza y la golpeó un par de veces en su pierna, intentando que volviera a encenderse. La luz parpadeó débilmente y por un instante iluminó el suelo frente a él. Lo que vio lo hizo retroceder con un nudo de terror en la garganta. Había huellas frescas en la tierra, pero no eran las suyas. Eran marcas profundas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra húmeda de una tumba recién removida. Y lo peor, las pisadas no llevaban un patrón de ida y vuelta. Solo iban en una dirección, directamente hacia él. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró bruscamente, apuntando la linterna en todas direcciones. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando vio algo que jamás olvidaría. Junto a una de las lápidas, una figura emergía de la tierra. No era un cuerpo sólido, sino una silueta oscura, casi translúcida,
que parecía deshacerse en el aire como humo negro. Pero lo que realmente lo aterrorizó fueron sus ojos. Dos puntos brillantes que lo observaban fijamente desde la penumbra. «Miguel», susurró la voz otra vez, esta vez con un tono de súplica. El cobeiro sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si algo invisible le oprimiera el pecho. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Solo pudo mirar, paralizado, como aquella presencia se acercaba lentamente. Miguel no podía moverse. Sus piernas estaban clavadas en la tierra húmeda, como si raíces invisibles lo sujetaran al suelo. La silueta oscura continuaba avanzando, deslizándose con movimientos antinaturales, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. A cada paso que daba, la temperatura descendía y un olor putrefacto impregnaba el aire. «Miguel, ¿por qué me dejaste aquí?». La voz era frágil, pero a la vez cargada de un resentimiento indescriptible. El cobeiro tragó saliva. Quiso responder, pero no encontraba su propia voz. Su respiración era errática y su corazón golpeaba con violencia dentro de su pecho. Instintivamente, dio un paso atrás, sintiendo el suelo ceder levemente bajo sus pies. Algo no estaba bien. La linterna, que todavía sostenía con fuerza, parpadeó de nuevo y por un instante logró iluminar la figura. Miguel deseó no haberlo visto. La sombra tenía forma humana, pero su piel era grisácea, marchita, y sus ojos. Esos ojos no reflejaban vida alguna. Eran profundos, vacíos, pero llenos de una angustia indescriptible. Miguel intentó correr, pero algo lo detuvo. Sus pies no respondían. Miró hacia abajo y su sangre se heló, sus botas estaban hundidas en la tierra, como si ésta intentara tragarlo lentamente. La presión en su pecho aumentó y la voz volvió a sonar, esta vez con un tono más urgente: «No me dejes aquí. Por favor». El terror lo consumía, pero entre su miedo más primitivo. Algo en su mente comenzó a atar cabos. Recordó que, hacía años, un entierro había salido mal. Un ataúd se había deslizado fuera de la fosa durante una tormenta, dejando el cuerpo al descubierto. Hubo discusiones entre los encargados del cementerio y, por órdenes superiores, decidieron hacer las cosas rápido, sin seguir los protocolos adecuados. Miguel nunca había estado del todo de acuerdo con aquello, pero no dijo nada. Solo hizo su trabajo. Ahora, sentía que esa decisión lo estaba alcanzando. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó liberar sus pies, pero la tierra parecía aferrarse con más fuerza. La sombra estaba cada vez más cerca. Su aliento gélido era como una niebla espesa que envolvía todo a su alrededor. Miguel sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. «No fui yo», gritó con desesperación. Solo seguía órdenes. Por un instante, el viento se detuvo. El cementerio entero pareció contener la respiración. La sombra se detuvo frente a él, inclinando la cabeza como si estuviera analizándolo. Miguel sintió su cuerpo temblar, y entonces la linterna parpadeó una última vez. En la penumbra, vio la boca de la figura abrirse en un grito silencioso. Un grito que no se escuchaba, pero que Miguel sintió en cada fibra de su ser. Sin previo aviso, la tierra bajo sus pies cedió. Miguel cayó. No supo si fue un segundo o una eternidad, pero el frío lo envolvió como un sudario mientras la tierra lo devoraba. Sus manos rasgaban la oscuridad, intentando aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera detener su caída, pero todo a su alrededor era vacío. Un vacío sepulcral. Sintió un impacto seco y su espalda golpeó contra algo blando y húmedo. El olor a muerte lo invadió de inmediato. Intentó levantarse, pero sus manos tocaron algo que lo hizo congelarse. Piel. Carne fría y putrefacta. El terror lo paralizó. Sus dedos temblorosos exploraron la superficie y sintió la tela podrida de un sudario. No estaba solo. Había cuerpos. Muchos cuerpos. Y entonces lo entendió. No estaba en una tumba cualquiera, había caído en una fosa común. Un jadeo tembloroso escapó de sus labios mientras se removía entre los cadáveres, tratando de incorporarse.
pero algo lo sostuvo. Unas manos frías como el mármol se cerraron alrededor de sus tobillos. No puedes huir. La voz era un susurro, pero esta vez no venía de una sola dirección. Eran muchas voces, cientos, todas susurrando al unísono, llenando el aire con un lamento aterrador. Miguel gritó, pataleando con desesperación. Su linterna se encendió por un instante, iluminando el horror que lo rodeaba. Rostros desfigurados, ojos hundidos en cuencas vacías, bocas abiertas en un grito mudo. Manos esqueléticas que emergían de la oscuridad. Aferrándose a él con una fuerza inhumana, trató de trepar, de agarrarse de los bordes resbaladizos de la fosa, pero cada vez que subía un poco, más manos lo jalaban hacia abajo. Me enterraste sin nombre. Sin un lugar de descanso. Ahora tú también pertenecerás aquí. La voz se fusionó con las demás, formando un lamento desesperado que hacía temblar el aire. Miguel sintió que su cordura se desmoronaba. Las sombras se retorcían a su alrededor, como si la fosa misma estuviera respirando. Con un último esfuerzo, se aferró a un tablón medio podrido que sobresalía del barro. Tiró de sí mismo con todas sus fuerzas, sintiendo las uñas romperse, la piel de sus manos rasgarse contra la madera. Las manos cadavéricas lo jalaban, pero él se resistía. Su mente solo tenía un pensamiento: salir de ahí. El aire se volvió denso. La presión en su pecho era insoportable. Sintió que la muerte lo reclamaba. Y justo cuando estaba a punto de ceder, la linterna cayó de su bolsillo, golpeando contra una roca. La luz parpadeó y, por un breve segundo, el destello iluminó la lápida justo frente a él. Era un nombre. Un nombre que él conocía, el mismo nombre del hombre cuyo ataúd había sido arrojado a la fosa como años atrás. Miguel sintió que su sangre se helaba, y entonces una de las manos lo soltó. Luego otra. Y otra. El aire regresó de golpe a sus pulmones mientras la fosa quedaba en completo silencio. Algo había cambiado. Algo había sido reconocido, y sin previo aviso, la tierra lo escupió hacia arriba. Miguel despertó con un jadeo ahogado. Sus pulmones se llenaron de aire frío mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Estaba tendido sobre la tierra húmeda, cubierto de barro y polvo de huesos. Su mente tardó en comprender lo que había sucedido. La fosa. Las voces. Las manos heladas que lo habían arrastrado. Fue real. Se incorporó con dificultad, sintiendo su cuerpo entumecido. Miró a su alrededor. El cementerio seguía allí, silencioso, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Se giró hacia la lápida que había visto antes de ser liberado. Allí estaba el nombre, grabado en la piedra desgastada. Francisco Herrera. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Ese era el nombre del hombre cuyo entierro había sido tratado con negligencia. No había tenido familia que reclamara su cuerpo. Había sido arrojado a la fosa común, olvidado. Hasta ahora. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Su instinto le decía que se fuera, que huyera de aquel lugar y jamás regresara. Pero algo lo detuvo. Se giró lentamente hacia la fosa. Y su sangre se congeló. Ya no había rastro de los cuerpos. La tierra estaba intacta, como si nunca hubiera sido removida. Pero en el centro, justo donde él había caído, sobresalía algo. Era una mano esquelética, emergiendo de la tierra, con los dedos rígidos y ennegrecidos apuntando directamente hacia él. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. No sabía si era una advertencia, un recordatorio o una maldición. Todo lo que sabía era que nunca volvería a ser el mismo, con pasos tambaleantes. Se alejó de la tumba. El viento helado sopló entre las lápidas, murmurando un lamento casi imperceptible. Esa noche, cuando llegó a su casa, tomó una decisión. A la mañana siguiente, volvería al cementerio y haría lo que debió haber hecho años atrás. Buscaría el expediente de Francisco Herrera. Se aseguraría de que tuviera una sepultura digna, con su nombre grabado, con un lugar donde su alma pudiera descansar en paz.
pero mientras cerraba la puerta detrás de él, sintió un escalofrío en la nuca. En el reflejo de la ventana, una silueta oscura lo observaba desde la penumbra. El cementerio guarda más secretos de los que imaginamos. Historias enterradas, nombres olvidados. Almas que aún deambulan en busca de justicia o descanso. Miguel creyó haber escapado de su destino, pero ¿realmente lo hizo? Ahora dime. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? ¿Has escuchado voces donde no debería haber nadie? Tal vez, solo tal vez, hay algo o alguien intentando decirte algo. Algo que ha estado esperando ser escuchado. Si te atreves, cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar. ¿Has trabajado en un cementerio o conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Qué historias escalofriantes has escuchado? Me encantaría leerlas. Y si te gustan este tipo de relatos aterradores, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más historias espeluznantes para ti, pero antes de irte, la próxima vez que pases por un cementerio, asegúrate de mirar bien a tu alrededor. Porque quizás alguien te esté mirando a ti. El cementerio siempre fue un lugar de respeto y silencio, un espacio donde los vivos dejaban atrás a sus muertos y se retiraban antes de que la noche reclamara sus sombras. Pero para los coveiros, la oscuridad no era un límite, sino una rutina. Ellos eran los guardianes de la última morada, los únicos que permanecían cuando el resto del mundo se afastaba. Trabajaban con la tierra húmeda, con los susurros del viento filtrándose entre las lápidas, con la certeza de que cada sepultura tenía su propia historia y algunos cadáveres, secretos que nunca deberían ser perturbados. Luis, un hombre de pocas palabras, llevaba años cavando tumbas. Sus manos, endurecidas por la pala y el tiempo, ya no sentían el frío de la noche ni el peso del trabajo. Sin embargo, algo cambió en la última semana. No era solo el sonido de pasos que parecían seguirlo cuando caminaba entre las lápidas, ni el eco de su propia respiración en la negrura del camposanto. No, era algo más. Un vacío en el aire, un silencio demasiado denso, como si el cementerio contuviera la respiración. Algo le decía que no estaba solo, aunque no pudiera verlo. Una noche, mientras colocaba la última pala de tierra sobre un ataúd reciente, sintió un escalofrío. No un simple temblor por la brisa helada, sino un estremecimiento profundo, como si su piel supiera lo que su mente aún no había comprendido. Se quedó inmóvil, sosteniendo la pala con fuerza, escuchando. No había viento. No había animales nocturnos. Nada. Solo el eco de su propia sangre latiendo en sus oídos, hasta que escuchó un sonido que lo paralizó. Golpes, venían desde el interior del ataúd, 3 golpes sordos, seguidos de un susurro ahogado. Algo, o alguien, llamaba desde la tumba recién cerrada. Luis sintió que la pala temblaba en sus manos. Su respiración se volvió errática mientras sus ojos permanecían fijos en la tumba recién cerrada. No podía haberse imaginado esos golpes. Eran reales. 3 golpes secos, desesperados, seguidos de un murmullo apagado, como si algo intentara hablar a través de la madera. La lógica le decía que era imposible, pero el instinto le gritaba lo contrario. Miró a su alrededor. Sus compañeros de turno ya se habían ido. Solo quedaban él, la neblina flotando sobre las lápidas y el ataúd que ahora parecía contener algo más que un cadáver. Trató de convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada, de que los cuerpos a veces producían sonidos al descomponerse. Pero esos golpes no eran espasmos post-mortem. Eran rítmicos. Calculados, su garganta se secó. De repente, la linterna que llevaba colgada en el chaleco parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Un frío subió por su espalda, como si alguien hubiera soplado sobre su nuca. Giró de golpe, sintiendo la piel erizada. No había nadie, el pánico empezó a apoderarse de él. Debía irse,
salir de ahí y olvidar lo que había escuchado. Pero, ¿y si había cometido un error? ¿Y si, por alguna razón, la persona dentro del ataúd estaba viva? Trató de recordar el entierro. No, era imposible. Él mismo había visto el cuerpo dentro del féretro. Sin embargo, algo dentro de él se negó a aceptarlo. Su mano, temblorosa, se acercó a la tierra removida. Sentía la humedad pegajosa entre los dedos. Su corazón latía con furia. Entonces, volvió a escucharlo. Esta vez, no fueron golpes. Fue un susurro, más claro. 2 palabras apenas audibles, pero lo suficientemente nítidas para hacer que su sangre se helara en las venas. No me dejes. Luis retrocedió de un salto, tropezando con una lápida. Su mente luchaba por hallar una explicación racional, pero su cuerpo ya había decidido. Se levantó de un golpe y corrió, sin mirar atrás, sintiendo que algo en esa tumba aún lo observaba. Luis no pudo dormir esa noche. Cerraba los ojos y volvía a escuchar esos golpes. Ese susurro. No me dejes. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero su instinto le decía que lo que había presenciado era real. Al día siguiente, llegó al cementerio con los primeros rayos de sol, convencido de que, a la luz del día, todo parecería un simple malentendido. Pero cuando llegó al lugar donde había escuchado los golpes, sintió que algo estaba diferente. La tierra sobre la tumba estaba removida. No mucho, apenas lo suficiente para que pareciera haber sido tocada. Un escalofrío recorrió su espalda. Nadie había trabajado en esa zona desde la noche anterior. Nadie había tocado esa tumba. ¿O sí? Tomó aire y decidió preguntar a su compañero más viejo, don Ezequiel, un hombre de rostro curtido y mirada cansada. Lo encontró en la pequeña caseta donde los cobeiros tomaban descanso. Don Ezequiel. Anoche, algo extraño pasó en la tumba nueva. El anciano levantó la vista, con un brillo de preocupación en sus ojos. ¿Escuchaste los golpes? Luis sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo lo sabe? Ezequiel suspiró y apartó la mirada, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar, porque no eres el primero que los oye. Esa tumba. Esa tierra ya ha sido removida antes. Luis sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Qué está tratando de decirme? El viejo cobeiro se inclinó hacia él y bajó la voz. Hace años, enterramos a un hombre ahí. Murió en circunstancias extrañas. Pero la gente decía que no estaba realmente muerto cuando lo metieron en el ataúd. Hubo rumores de que lo habían oído golpear la tapa desde adentro. Al principio, pensamos que eran cuentos de viejos, pero cada cierto tiempo, los cobeiros nuevos escuchan lo mismo. Y siempre, al día siguiente, la tierra parece haber sido removida. Luis sintió que le faltaba el aire, pero... si eso fuera cierto, ¿por qué nadie ha hecho nada? Ezequiel lo miró con gravedad. Porque los que lo han intentado han desaparecido. Luis tragó saliva. La piel se le erizó. De pronto, sintió que algo le rozaba la nuca. Se giró bruscamente. Pero no había nadie. Solo la sensación de que alguien, o algo, lo observaba desde las sombras del cementerio. Esa noche, Luis no pudo dejar de pensar en las palabras de Ezequiel. Las advertencias sobre el hombre enterrado, los golpes que nunca cesaban, la tierra que se removía de forma inexplicable. Decidió regresar al cementerio. Algo dentro de él le decía que necesitaba confrontar ese miedo, descubrir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó, el cementerio estaba envuelto en una neblina espesa. La luna apenas se dejaba ver entre las nubes. Y el silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las ramas y el susurro del viento. Luis caminó entre las lápidas, sintiendo una presión creciente en el pecho, como si algo lo estuviera atrayendo hacia esa tumba en particular. Al llegar, observó que la tumba seguía intacta, como si nada hubiera sucedido. Pero, al acercarse más, un sonido sordo rompió la quietud de la noche. 3 golpes.
Eran los mismos que había escuchado antes, esta vez mucho más fuertes, más insistentes, como si algo o alguien dentro del ataúd estuviera tratando de salir. Luis dio un paso atrás, el corazón acelerado, pero sus pies no respondían. Algo lo mantenía allí, como si la tumba estuviera llamándolo. Fue entonces cuando vio una figura en el borde de la tumba. Una sombra alta, delgada, con los ojos oscuros y penetrantes, observándolo. «No me dejes», la voz provenía de la figura. Luis sintió un sudor frío recorriendo su frente. La sombra comenzó a acercarse lentamente, con pasos que no hacían ruido. No podía moverse, no podía gritar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, la figura desapareció y un fuerte estruendo sacudió la tierra debajo de sus pies. El ataúd, que había estado cerrado, comenzó a moverse, a levantarse lentamente del suelo, como si algo estuviera saliendo desde adentro. La tapa del ataúd se levantó, dejando escapar una luz roja y cálida, como si el interior ardiera. Luis intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no lo obedecían. Estaba paralizado. Una risa profunda y cavernosa comenzó a resonar en el aire, envolviéndolo, haciendo que sus entrañas se retorcieran. El aire se llenó de un olor nauseabundo, a tierra podrida y muerte. La luz roja emanaba del ataúd, cegadora. En su interior, lo vio. Una figura deforme, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente. No era un muerto común. Estaba vivo, o algo peor. Luis intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. La figura comenzó a levantarse lentamente, moviéndose con agilidad sobrenatural. Sus ojos vacíos seguían fijos en él. Un susurro frío alcanzó su oído. «Te estaba esperando». Luis, completamente paralizado por el terror, vio cómo la figura se acercaba, sus pasos arrastrándose por el suelo, como si cada movimiento hiciera temblar la misma tierra. Los ojos de la criatura, vacíos y profundos, brillaban con una intensidad sobrenatural, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad que la rodeaba. El aire a su alrededor estaba denso, viciado, y el olor a tierra muerta se hacía más insoportable con cada segundo que pasaba. Luis intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había atrapado por completo. De repente, la criatura se detuvo frente a él, casi como si estuviera evaluándolo. Podía sentir el aliento caliente de esa entidad, tan cercano que sentía que su piel se erizaba, pero a la vez, la temperatura a su alrededor bajaba rápidamente, como si un viento gélido hubiera invadido la tumba. La figura habló, pero esta vez no fue un susurro, sino una voz grave y profunda que resonó en su mente, como si le hablara directamente desde el interior de su alma. «No eres el primero que viene aquí buscando respuestas, pero serás el último en irte». Luis sintió como su mente comenzaba a desbordarse, como el terror lo consumía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le había hecho esa cosa? Intentó gritar, pero su garganta estaba completamente cerrada. La figura alzó una mano huesuda hacia él, y en el instante en que su dedo señaló su rostro, algo extraño ocurrió. Luis vio cómo el ataúd se desplazaba lentamente hacia él, como si lo estuviera llamando, como si no pudiera resistir la fuerza que emanaba de su interior. Con un esfuerzo final, Luis logró dar un paso atrás, sintiendo que su cuerpo comenzaba a moverse de nuevo. Pero no podía alejarse. La figura ya estaba a su lado, sus ojos pegados a su cuello, y en el último segundo, antes de que pudiera correr, un estremecedor grito resonó en sus oídos, justo antes de que la figura desapareciera en un parpadeo. Luis cayó al suelo, respirando con dificultad. El aire parecía estar volviendo a la normalidad, pero algo seguía mal. Miró a su alrededor, tratando de orientarse, pero cuando sus ojos se posaron en la tumba, vio algo que no esperaba. La tierra había sido removida de nuevo, y el ataúd ya no estaba. Un par de semanas después, cuando los compañeros de Luis llegaron al cementerio, lo encontraron en el mismo lugar. El miedo lo había dejado en un estado casi catatónico. Murmuraba una y otra vez: «No me dejen aquí.
No me dejen aquí. Nunca pudo explicar qué había sucedido realmente, pero cuando el ataúd desapareció, algo más había quedado en su lugar. Algo que había regresado para reclamarlo. ¿Qué crees que sucedió realmente esa noche? ¿Luis fue víctima de su propio miedo, o había algo mucho más oscuro y aterrador en esa tumba? Hay quienes dicen que el cementerio guarda secretos que no deben ser descubiertos, y que aquellos que intentan desenterrar el pasado, siempre quedan atrapados en su propia curiosidad. Si esta historia te ha dejado inquieto, si esos golpes en la tumba, esos susurros y esa figura extraña no te han dejado dormir, es el momento de compartir tu propia opinión. ¿Te atreves a visitar un cementerio de noche? ¿O crees que el misterio de Luis es algo más allá de lo que podemos entender? Déjanos tu comentario abajo, porque tu opinión puede ser la clave para desvelar más secretos de esta historia. Y no olvides darle like si te ha puesto los pelos de punta, para que más personas se unan a la conversación. Suscríbete al canal para no perderte más relatos aterradores como este, porque lo que acabas de escuchar no es ni la mitad de lo que está por venir. Recuerda, el miedo siempre está más cerca de lo que crees, y los secretos del más allá pueden estar esperando, ocultos en lo profundo de la tierra. ¿Te atreves a descubrirlos? Una fría brisa nocturna recorría el cementerio, agitando las ramas de los árboles como si susurraran secretos olvidados. La luna, llena y resplandeciente, iluminaba las tumbas de piedra cubiertas por musgo, dándole a todo un aire de desolación. Pero aquella noche, algo más se movía entre las sombras, algo que no podía ser explicado por las leyendas o los rumores de los aldeanos. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de un pesado sonido de pasos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado a través de la tierra mojada. Luis, el joven sepulturero, jamás había creído en los cuentos de terror que circulaban entre los viejos del pueblo. Lleno de escepticismo y arrogancia, se burlaba de quienes aseguraban que las almas de los muertos nunca descansaban. Pero esa noche, después de terminar su turno, se vio obligado a enfrentarse a la realidad más aterradora de su vida. No era solo un trabajo nocturno en el cementerio lo que lo esperaba, sino una experiencia que marcaría su alma para siempre. De repente, un sonido peculiar llegó a sus oídos. No era el viento. Tampoco el crujir de las viejas lápidas bajo el peso del tiempo. Era un susurro, un murmullo bajo que provenía de alguna parte, pero Luis no lograba ubicar su origen. El miedo se apoderó de su cuerpo cuando vio, al final de uno de los caminos del cementerio, una figura sombría que se deslizaba entre las tumbas. No era un espectro, ni un alma perdida, sino algo mucho más oscuro y real. Algo que había estado esperando, acechando en las sombras, para finalmente mostrar su rostro. La historia que estás por escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Aquellos que trabajan en la oscuridad de la muerte jamás están realmente solos, y las almas que creían haber enterrado, a veces vuelven, pero no siempre de la manera que uno espera. Luis había sido sepulturero durante más de 2 años en el pequeño y olvidado cementerio de su pueblo. Desde que aceptó el trabajo, había oído historias espeluznantes sobre el lugar. Viejos relatos contaban que el cementerio estaba maldito, que las almas de los muertos nunca descansaban en paz y que los gritos de los enterrados podían oírse en las noches más oscuras. Sin embargo, el joven sepulturero nunca creyó en tales fantasías. Para él, todo eso era solo superstición, creencias de ancianos que no sabían qué hacer con sus miedos. Era lógico, pensaba, que las historias de fantasmas eran solo una forma de dar sentido a lo inexplicable. El cementerio se encontraba a las afueras del pueblo, rodeado por un espeso bosque que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. Aquella noche, el aire estaba más frío de lo habitual, como si la misma tierra estuviera respirando, y las sombras parecían alargarse en cada rincón, siguiendo cada paso que Luis daba. Los árboles, retorcidos por el paso de los años, formaban figuras macabras bajo la luz de la luna. De alguna manera, el cementerio parecía tener vida propia. Luis no estaba solo esa noche, aunque en apariencia sí.
El silencio del cementerio estaba roto solo por los sonidos de su propia respiración y los ecos de sus pasos sobre la tierra húmeda. Sin embargo, mientras caminaba entre las lápidas, se dio cuenta de que algo no estaba bien. A lo lejos, cerca de una antigua tumba de mármol, vio una figura encapuchada que se deslizaba lentamente, como si no tocara el suelo. La figura no parecía humana, no había forma de distinguir su rostro, pero la presencia era inconfundible. Luis pensó que era otro trabajador nocturno o algún visitante que había llegado para rendir homenaje a los muertos, pero algo en su postura, en su caminar, hizo que una sensación extraña se apoderara de él. Algo en su interior le decía que debía alejarse, que debía huir. Pero el joven, lleno de desdén, no lo hizo. A medida que se acercaba a la figura, el aire se volvía más denso, como si algo estuviera absorbiendo la vida misma de la noche. De repente, un murmullo bajo llegó a sus oídos. Era incomprensible, pero claramente había voces. Y no eran voces de personas vivas. La piel de Luis se erizó, pero su curiosidad pudo más que su miedo, y decidió seguir avanzando. Lo que no sabía es que, al hacerlo, estaba adentrándose en algo que jamás podría explicar. Algo oscuro, algo que no estaba destinado a ser visto por los ojos humanos. El murmullo que había escuchado Luis no era algo que pudiera simplemente ignorar. A medida que se acercaba a la figura en la distancia, las voces parecían multiplicarse, como si provinieran de todas las direcciones a su alrededor. El aire, que antes estaba frío, se volvió helado, calando hasta los huesos. Luis sentía la sensación de ser observado, de estar siendo seguido por algo que no podía ver, pero que estaba tan cerca que podía sentirlo rozar su piel. La tierra bajo sus pies crujía con cada paso, como si la misma tumba tratara de retenerlo, de evitar que siguiera adelante. Mientras avanzaba, las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida propia, como si se estiraran y se contorsionaran de manera antinatural. Luis no podía apartar la vista de la figura encapuchada que seguía moviéndose lentamente entre las lápidas. En un momento, parecía que la figura desaparecía, como si se desvaneciera en el aire. Pero no, en cuanto Luis giró un momento la vista hacia el costado, allí estaba de nuevo, más cerca, observándolo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comenzó a escuchar claramente lo que las voces decían. No eran palabras coherentes, pero el tono y la desesperación que contenían le helaban la sangre. Algo estaba sucediendo, y Luis comenzaba a percatarse de que no estaba simplemente en un cementerio. El suelo mismo parecía estar vibrando levemente, y un susurro parecía emanar de las propias tumbas. «No mires, no mires», murmuraba una voz, tan baja que apenas podía distinguirse entre el viento. Luis trató de ignorar ese susurro, convencido de que solo era su mente jugando trucos en la oscuridad. Sin embargo, el ambiente estaba tan cargado de una energía densa que le era imposible mantener la calma. Fue entonces cuando el viento cambió, y una ráfaga tan fría la atravesó como un cuchillo. Luis cerró los ojos, intentando resistir la presión que lo empujaba hacia atrás. Al abrirlos, la figura encapuchada estaba frente a él. Ahora, sin duda alguna, algo no estaba bien. La figura parecía no tener rostro, solo una neblina oscura donde debería estar su cara, una presencia intangible pero aterradora. Luis intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían, como si la tierra estuviera absorbiendo su fuerza. La neblina que envolvía la figura empezó a girar en espiral, y el aire se tornó más espeso, cada vez más pesado. ¿Qué quieres de mí?, gritó Luis, aunque su voz salió débil y quebrada, como si fuera una sombra de sí mismo. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, un par de ojos rojos brillaron de entre las sombras de su capucha, fijos en Luis, como si estuvieran atravesándolo. En ese momento, el joven sepulturero comprendió que lo que estaba viendo no era humano, no era de este mundo. Los murmullos aumentaron en intensidad, ahora claros y aterradores. «Vas a ser uno de nosotros», dijo una de las voces, con un tono tan profundo y gélido que hizo que el aire se volviera irrespirable. Luis trató de gritar,
pero ningún sonido salió de su garganta. La presencia a su alrededor se volvió insoportable, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Luis intentó dar un paso atrás, pero el suelo parecía adherirse a sus botas, como si la tierra misma intentara retenerlo allí, impidiéndole huir. La figura, ahora completamente despojada de cualquier rasgo humano, avanzaba hacia él sin hacer el más mínimo ruido. Los ojos rojos que emergían de la sombra de la capucha eran dos puntos brillantes que se clavaban directamente en su alma. Como si pudieran leer cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos más profundos. El aire se volvió más frío, cada respiro que tomaba se sentía como si estuviera inhalando trozos de hielo. Luis no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba completamente paralizado por el terror. De repente, la figura levantó una mano, y un viento helado comenzó a soplar con fuerza desde ella. La oscuridad que rodeaba la figura se expandió rápidamente, como si la noche misma estuviera consumiendo el cementerio. Las tumbas cercanas empezaron a temblar, y las lápidas se movían, deslizándose hacia un lado, como si la tierra estuviera cobrando vida. Luis, atrapado en su miedo, no podía hacer nada más que mirar en absoluto horror. Tu alma ya no te pertenece, murmuró la voz de la figura, pero esta vez no venía de su boca. Era un eco profundo, como si emanara de las propias entrañas de la tierra, un sonido distorsionado que hacía que la cabeza de Luis le diera vueltas. La figura levantó la otra mano, y Luis sintió una presión creciente en su pecho, como si algo invisible estuviera apretando su corazón. La sensación era insoportable, y, por un momento, pensó que iba a explotar. La figura avanzaba sin prisa, acercándose cada vez más, hasta que estuvo a tan solo unos centímetros de su rostro. Luis intentó cerrar los ojos, intentar huir en su mente, pero al abrirlos nuevamente, la figura había desaparecido. El cementerio había quedado en silencio absoluto, como si nada de lo que había sucedido hubiera ocurrido en realidad. Luis, jadeando, trató de recuperar el aliento, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. El ambiente había cambiado, ahora había una presión palpable en el aire, algo que no podía comprender. Fue entonces cuando una risa sutil, casi inaudible, se filtró desde lo más profundo del suelo. Luis miró hacia abajo y vio que las tumbas alrededor de él comenzaban a agrietarse, lentamente, como si algo intentara salir de ellas. La risa se hizo más fuerte, más clara, hasta que llenó todo el cementerio, haciéndolo retumbar. Los ojos rojos de la figura regresaron, flotando entre las sombras de las tumbas rotas. Luis quería gritar, pero su garganta se cerró por completo. En ese instante, entendió la verdad de lo que sucedía. No estaba solo en el cementerio, no lo había estado nunca. Las almas de los muertos lo observaban, esperando que, al igual que ellos, se convirtiera en parte del suelo, en parte de la oscuridad que envolvía ese lugar maldito. Y cuando las tumbas comenzaron a abrirse por completo, la última cosa que vio fueron aquellos ojos rojos, acercándose rápidamente, antes de ser tragado por la oscuridad. Cuando Luis finalmente abrió los ojos, la neblina que había rodeado su mente se disipó lentamente. Pero lo que vio a su alrededor no era el cementerio como lo conocía. El lugar había cambiado, las tumbas ya no estaban alineadas en perfecta fila, sino que parecían estar diseminadas aleatoriamente, como si la tierra misma hubiera sido reconfigurada por una fuerza extraña y oscura. Las lápidas ya no eran de piedra, sino que estaban hechas de una sustancia viscosa y negra, como si la muerte misma hubiera alterado la materia. El aire, en lugar de frío, era denso y pesado, con un olor nauseabundo a putrefacción que se adhería a su piel. Luis intentó levantarse, pero sus movimientos eran torpes, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Miró sus manos, y para su horror, estas comenzaban a descomponerse lentamente, cubriéndose de una capa de tierra y mugre. Sintió como su piel se arrugaba, se agrietaba, como si la vida estuviera siendo drenada de su cuerpo. No podía entenderlo, no podía explicarlo. Estaba vivo, ¿verdad? Pero todo a su alrededor le decía lo contrario.
un estremecimiento recorrió su espalda cuando una sombra se movió detrás de él. Giró rápidamente, y ahí estaba de nuevo la figura encapuchada. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, cientos de figuras se alzaban de las tumbas, sombras sin rostro, con ojos brillantes y vacíos que los miraban fijamente. Eran las almas perdidas, los espíritus que nunca habían encontrado paz, aquellos a quienes Luis había enterrado, pero que no se habían quedado tranquilos. ¿Qué está pasando?, balbuceó Luis, mientras la desesperación lo invadía. La figura encapuchada dio un paso hacia él, y su voz resonó en su mente, un eco que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Has llegado tarde, sepulturero. La muerte no es el final. Es solo un nuevo comienzo. Y tú, ahora, eres uno de nosotros. Luis intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo ya no respondía. Las sombras lo rodeaban, sus ojos rojos brillaban con intensidad. Sentía sus manos frías, su piel muerta, como si su alma misma estuviera siendo absorbida por la oscuridad. No había escape. La figura encapuchada levantó una mano, y la neblina negra que envolvía el lugar se comenzó a levantar, cubriendo todo a su paso. En ese instante, la tierra se abrió a sus pies, y Luis sintió cómo era arrastrado hacia el abismo. Los gritos de las almas perdidas llenaron sus oídos, pero no eran gritos de desesperación, sino de bienvenida. Como si finalmente hubiera llegado al lugar al que pertenecía. La oscuridad lo tragó por completo, y con ello, su conciencia se desvaneció. A la mañana siguiente, el cementerio estaba en completo silencio. No había rastros de Luis, ni de su ropa, ni de su cuerpo. Solo quedaban las tumbas, algunas de ellas nuevas, otras tan antiguas como el tiempo mismo. Nadie vio lo que había ocurrido esa noche, pero una cosa era cierta: Luis nunca volvería a salir de ese lugar. Su alma, como las de aquellos a quienes había enterrado, se había convertido en parte de la oscuridad que dominaba el cementerio. ¿Te atreverías a caminar por un cementerio tan oscuro y siniestro como el de Luis? ¿Te gustaría conocer los secretos que guarda la tierra en la que reposan las almas perdidas? Si alguna vez pensaste que los muertos no pueden hacer daño, piénsalo de nuevo. ¿Quién sabe qué espíritus vagan por las sombras, esperando que alguien como tú se cruce en su camino? Si este relato te dejó con los nervios de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque este es solo el comienzo de lo que tenemos preparado para ti. Cada semana, un nuevo relato te llevará al límite de tu valentía, y si eres de los que buscan respuestas, quizás encuentres algo más de lo que esperas. No olvides dejar tu comentario aquí abajo. ¿Crees que Luis se salvó? ¿O tal vez se convirtió en uno de esos espíritus errantes que acechan la oscuridad? Comparte este relato con tus amigos, desafíalos a escuchar lo que puede acechar en la quietud de la noche. Y si te atreves a descubrir más secretos oscuros, no dudes en darnos un like. Nos encantaría saber qué piensas, y quién sabe, tal vez el próximo relato tenga algo relacionado contigo. Recuerda, en este canal, las historias no son solo relatos, son advertencias. Así que, mantente alerta y nunca, pero nunca, bajes la guardia, porque hay cosas que acechan más allá de lo que puedes ver, esperando el momento perfecto para atraparte. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a regresar.